Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Espero que te encuentres bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Todos los viernes a las 10 de la noche, hora de España, estamos entregando un video de reflexión, mi querido pececito. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, corazón. Empezamos, Piscis. Muy bien, Piscis. En primer lugar, mi querido Piscis, constantemente ha ido apareciendo la imagen de una persona que puede ser mayor de 40 años. Y me atrevería a decir, cariño, de 45 para arriba o más. Cabello corto, negro castaño, cariño. Cuando se ríe, sus ojitos también parece que estuvieran sonriendo. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti, Piscis. Mi querido Piscis, la otra imagen que yo he visto, puede ser una mujer, puede ser un hombre, en la cual está abrazado de una persona, pero esa persona, cariño, luego lo suelta y tú simplemente caes a orilla de la playa o del mar, mi querido Piscis. ¿Sabes qué siento, Piscis? Que para muchos de ustedes existe una persona que va y viene. Hay una persona que parece que se siente como muy seguro, muy segura, que basta que truene los dedos, automáticamente te va a tener otra vez en su vida. Cuando tú piensas que al fin esta persona se ha centrado, que al fin esta persona ya sabe lo que quiere, simplemente, cariño, te deja como novia de pueblo, vestida y alborotada. Esta situación, Piscis, no es la primera vez que te pasa. Te viene pasando constantemente. Y otra vez tú caes en sus brazos, en sus garras, cariño. Otra vez te convence. Por otra parte, mi querido Piscis, hay un grupo, no digo todos, hay un grupo que está reaccionando. Hay un grupo que se da cuenta y dice, a mí no me lo vuelves a hacer. A mí no me vendes gato por liebre. No, a mí no me lo vuelves a hacer. Siento que muchos de ustedes, Piscis, como esta persona siempre ha estado acostumbrado y acostumbrada a esto, vuelve. Pero muchos de ustedes se van a poner fuertes. Muchos de vosotros, Piscis, van a decir, lo siento, pero no te quiero en mi vida. Pero hay un grupo que lamentablemente, cariño, va a caer otra vez en su juego, Piscis. Va a caer, ¿vale? Felicidades,
para el grupo de personas que simplemente no quiere vivir otra vez ese infierno con esa persona. Y lo siento mucho por el otro grupo que a lo mejor piensa que este chico o esta chica esta vez ha cambiado. Tú eres dueño de tu destino. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, corazón, signos. Algunos de vosotros piensan como que están hechizados, hechizadas. No, cariño, no estás hechizado ni hechizada. Es el sentimiento de apego, corazón. Me sale un Virgo, me sale Cáncer, me sale Libra, cierras con un Capricornio, cariño. Tú ve tomando lo que mejor suene para ti. Vamos a ver iniciales, cariño, vamos a ver iniciales. Iniciales, mi querido pececito, corazón. La letra R, la letra P, la letra E y cierras con la letra J. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 3 de bastos, Piscis. ¿Te ha pasado alguna vez, y recuerda que tú eres una persona muy intuitiva, muy intuitivo? Últimamente estás como un poco extraño. Richard, no sé por qué siento algo que viene. No sé por qué siento que algo va a pasar. O estás un poco desconfiado, desconfiada. A lo mejor de una persona, a lo mejor de tu vecino, en el trabajo, de tu familia. Pero hay una vocecita que te dice, Piscis, tienes que estar alerta. Piscis, cuidado. Y es como que tú estás luchando con ello. Es como que tú me dices, Richard, no me lo estoy imaginando. A lo mejor de repente estoy exagerando las cosas. Porque sinceramente yo me llevo bien con todo el mundo. Pero no sé por qué siento que algo se avecina. Que algo pasa. Tienes que hacer caso de tu intuición. Tienes que estar a la defensiva. Hay algo fuera de este mundo, Piscis. Algo espiritual, por decirlo así. Y tú lo estás sintiendo, Piscis. No vaya a ser mi pececito. Ahora voy a ser un poco maléfico, ¿vale? No vaya a ser, Piscis, que a lo mejor existe una persona que quiere amargarte la vida. A lo mejor hay una persona que quiere separarte de tu pareja. A lo mejor, cariño, hay una persona que habla mal de ustedes. Y muchos de ustedes, cariño, lo están sintiendo. Richard, ahora que me lo dices, se me escarapela el cuerpo. Haz caso de tu intuición, Piscis. Voy a sacar carta con el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta del 2 de pentáculos. La carta del 6 de pentáculos. La carta del loco. Y cierras con la carta del mago. Piscis, corazón. No todo tiene que ser malo en tu lectura, Piscis. Cariño, si en estos momentos muchos de ustedes tienes lo que es una ilusión, esa ilusión puede ser que has conocido una persona nueva, esa ilusión, cariño, puede ser con tu pareja, un proyecto, o puede ser de repente una casa, Piscis. Tenlo por seguro, cariño, que lo vas a hacer bien, Piscis. Tenlo por seguro que el universo te va a recompensar, Piscis. Porque esta carta es una carta de ilusión. La carta del 2 de pentáculos. Y al costado tienes la carta del 6 de pentáculos. Cariño, el universo conspira, Piscis, para que tú prácticamente estés feliz. Para que esa ilusión se vuelva más sólida. A lo mejor, cariño, estás conociendo una persona y me dice, Richard, ¿tú crees que esa persona vale la pena? Pero es que a mí me gusta. Cariño, cariño, cariño.
No llames a la mala vibra. Cuando tú preguntas, ¿tú crees, Richard, que este hombre o esta mujer vale la pena? Tú estás diciendo al universo, cariño, que prácticamente no lo quieres en tu vida. El universo lamentablemente no tiene filtros, no tiene favoritos. El universo dice, Piscis está diciendo que esa persona no es para ella, no es para él. Pues se lo quito. Si tú de repente estás en un proyecto, en un sueño, Piscis, y tú dices, ay, Richard, es que de verdad, espero que me vaya bien. Tengo mis dudas, cariño. Estás diciendo al universo que quieres fracasar. Tú lo que tienes que decir, cariño, sé que me va a ir bien. Y visualiza con tu mente toda la abundancia, todo el dinero, cariño. Imagínate, corazón, yéndote a comprar tu bolso de chuchi, corazón, ¿vale? Al supermercado, haciendo turismo, cariño. Vete, yo qué sé, visualiza que ya estás en ese país. Visualiza que ya estás con ese hombre. Visualiza, cariño, que tu salud mejora. Pero tienes que visualizar, Piscis. Deja a un lado lo que es la negatividad, mi pececito. Eso es lo que te dicen las energías constantemente. Porque cierras con la carta del loco y la carta del mago. Me está diciendo, cariño, aventúrate. Aventúrate a ese proyecto, aventúrate a conocer más a esa persona, aventúrate a hacer ese viaje, aventúrate a cambiar de trabajo, porque cierras con la carta del mago y el loco, cariño. Es una carta de aventura, de impulso, de hacer algo nuevo. Aventúrate, Piscis, cariño. Aventúrate de terminar esa relación tóxica para poder tener libertad. No tengas miedo, Piscis. Eso es lo que te dice, no tengas miedo, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver, déjame recoger mis cartas. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Dos grupos, Piscis. Respuesta en el tarot egipcio, mi pececito. Vamos a ver, corazón. El mundo está gritando que hagas ese cambio. ¿Por qué tienes miedo? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Inclusive me atrevería a decir que hay una persona que te gusta lo que es en la parte pasional. Opción 2. La carta del diablo es un no. Capricornio, cariño. De verdad, tu vida está un poco inestable, igual que el clima. Sale el sol, se oculta. Sale el sol, se oculta, cariño. Vamos a ver, corazón. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi pececito de colores. Escucha. Ay, qué bonito. Amor incondicional. La compasión en el seno de la pareja debería reflejarse en su manera de vivir juntos. Como seres sedientos de conocimientos y almas deseosas de conectar con Dios. Ofrezca su amor sin esperar nada a cambio. Sea receptivo al amor que se le ofrece. Piscis, cariño, mira. A veces, mi querido Piscis, nosotros tenemos expectativas, ¿no? Vamos a suponer, Piscis, que tú me dices, Richard, a mí me gusta grande, Richard, venosos, hombres altos, mujeres deportistas, porque las venas marcan, cariño, ¿vale? Carnosos, los labios carnosos, cariño. Pero vamos a suponer que hay un hombre, hay una mujer que sinceramente no cumple tus expectativas, ¿vale? Porque tú quieres grande, Piscis. Tú quieres grande, ¿vale? Y ahí pues no se puede discutir, cariño. Si te gusta grande, te gusta grande. De 2 metros los hombres, las mujeres de 1,80 m, ya está. Pero esta persona, cariño, que no cumple tus expectativas, te hace reír. Esta persona es detallista. Esta persona, cariño, le gusta salir contigo a comer, a hacer compras, lo que sea. Cariño.
Y tú de repente dices, Richard, pero yo quiero que me posea lo grande. Ese nórdico, ese vikingo, Richard. Yo quiero ese vikingo. Pero ese vikingo, cariño, a lo mejor es egocéntrico, egocéntrica, no te mira así. Ah, tú, hola, ya está, cariño. Entonces, mi querido Piscis, ¿por qué no le das una oportunidad a una persona que te puede bajar el cielo, cariño, y las estrellas si tú lo pides? Sinceramente, Piscis, 1000 veces estar con una persona que te ama de verdad, no con una persona, cariño, que te marea, que te dice, hoy te quiero y mañana Dios sabrá. Recuerda lo que he visto con el cuenco tibetano. Te quedas ahí en la orilla de la playa, cariño, en la orilla del mar, sola ahí, y solo, corazón, como novia de pueblo, abandonada a tu suerte, abandonado a tu suerte, Piscis. Entonces, si hay un chico, hay una chica que está por ti, ¿por qué no le das una oportunidad? Richard, es que no me gusta. ¿Quiere que te diga algo, Piscis? A mis 44 años de vida y casi 45, uno se da cuenta que la belleza no es eterna. Uno se da cuenta que el físico no es para siempre. Cariño, empiezan los achaques, te duelen los huesos, tu pellejo se cae, ya no eres atractivo, atractiva. Aprovecha tu momento, aprovecha tu presente, porque no hay una varita mágica para luego decir, quiero volver cuando yo tenía 25 años. No, cariño. Aprovecha tu momento y valora a las personas que realmente quieren estar lo que es a tu lado, a las personas que quieren convivir contigo. En este mundo, en este tiempo en el cual los seres humanos son muy individualistas, son pocas las personas que quieren convivir o tener un trato con ustedes. Y conmigo también. Muy bien. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir las características? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Piscis. Para muchos de ustedes, mi querido Piscis, te viene una conexión con una persona muy importante. Muchos de vosotros, cariño, va a ver lo que es una alianza de amor. A lo mejor le das una oportunidad a una persona o solteros y solteras van a empezar una historia de amor. O de repente hay un contrato, firmas algo. Estas personas que vienen a tu vida, corazón, lo vas a poder reconocer porque hay un contraste de piel. A lo mejor tú eres muy blanca, muy blanco, la otra persona es más moreno, morena o viceversa. Pueden ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. La carta de la Reina de Oros. Hay una persona en tu trabajo, en tu proyecto, que siente algo por ti. Pero, cariño, posiblemente las circunstancias no ayudan. ¿Por qué, Richard? En algunas empresas, y yo diría en todas, no se puede trabajar con la pareja. Esto, cariño, puede implicar que a lo mejor a vosotros le echen del trabajo. Esta persona puede ser, cariño, de piel morena o puede ser rubio o rubia. Puede ser también, cariño, que tu jefe, tu jefa siente algo por ti. Te observa, cariño, te observa con ojos lujuriosos. La carta también del 9 de oros. Existe una persona, cariño, que puede ser de rasgos mulatos o rubio, rubia. Vosotros creo que trabajan juntos o están en un mismo proyecto o estudian juntos. Hay mucha química con ese hombre, con esa mujer. Con esto que te quiero decir, cariño, manténlo en tu vida, porque esta persona nunca te va a traicionar, nunca te va a decepcionar, mi querido Piscis. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona cada vez que vosotros coinciden, sonríe, porque tú lo haces feliz. Y posiblemente esta persona, cariño, también empieza a hacerte feliz en tu vida. Puede estar trabajo, estudios, proyectos, cariño, o coincides constantemente con él o con ella. Besitos, Piscis. Hasta la vista y sé feliz. Aprovecha las oportunidades, cariño, porque la suerte muchas veces solamente llega una vez. Te quiero, cariño. Gracias por tu apoyo.